¿Qué tal? Buena tarde. En esta ocasión vamos a realizar la conexión para el arranque de un motor eléctrico trifásico. Para comenzar este circuito vamos a utilizar lo que son las líneas trifásicas. Vamos a seleccionar la que son las tres líneas y o más la conexión de protección. Seleccionamos y posteriormente vamos a seleccionar un elemento, un componente con el que ya hemos trabajado con anterioridad, que son los disyuntores, pero vamos a seleccionar un disyuntor de tres terminales. ¿Esto por qué? Porque estamos utilizando tres fases en el circuito. Posteriormente vamos a ir a la base o a la tira de herramientas donde nos hace mención de donde dice contactores e interruptores. Y vamos a seleccionar igual un interruptor o un contactor trifásico. Posteriormente vamos a regresar nuevamente a donde está la sección de automáticos y disyuntores y vamos a seleccionar el que dice relé térmico. Vean, es este de aquí, relé térmico. Lo seleccionamos y lo ponemos aquí. Y después, o por último, vamos a poner lo que es el motor. Vamos a seleccionar el primer motor que tenemos, el motor trifásico. Ponemos aquí todo en línea con el circuito. Recuerden tratar de dejar alineado lo más posible para que se nos facilite la conexión. Un dato importante es, recuerden, esto es nuestra línea de alimentación. Esto es la energía que va a llegar directamente a lo que es nuestro break principal de protección. Posteriormente vamos a llegar a el contactor, que si se dan cuenta son símbolos algo similares. En ambos tenemos platinos de contacto o de cierre de circuito al ser accionados. Pero a diferencia del disyuntor, el contactor es un componente electromecánico, el cual va a ser accionado en base a la circulación de una corriente que va a circular por una bobina que tiene internamente. Dichas bobinas pueden ser de 24, 110 o 220 voltios. Esto dependiendo mucho de cómo se instalen o cómo se seleccionen a la hora de su compra. Entonces, estas bobinas son de activación remota o local, mientras que el disyuntor es únicamente de acción manual. O sea, es un elemento que se tiene que activar de forma física. Y estos a pesar de ser un elemento pues, muy convencional, pues no deja de tener una activación vía remota, ¿verdad? Esto ayuda a que la activación de un circuito pues sea más segura. Y posteriormente tenemos lo que es el relé térmico, que el relé térmico no es otra cosa más que un elemento o un conjunto de platinos que están normalmente cerrados. Y dichos platinos se van a abrir cuando, o más bien, tiene unos contactos auxiliares, los cuales se van a colocar dentro del circuito de control. ¿Para qué? Para ocasionar la apertura del circuito de potencia y con esto proteger dichos elementos. Entonces, la finalidad del relé térmico es la de proteger el sistema. Son sensibles o muy sensibles a los cambios de corriente en el circuito. Entonces, si la corriente del circuito está superando la nominal o la programada o preestablecida en estos relevadores térmicos, pues este va a abrir sus contactos auxiliares y con estos vamos a poder utilizar una función para poder inhabilitar el circuito. Bien, entonces, pues ya que dimos un pequeño repaso a lo que son estos elementos, pues vamos a realizar su conexión. Vamos a seleccionar nuevamente las líneas de cables de fase. Podemos utilizar esta que nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Pero recuerden que tienen que tener un poco de habilidad ya con la conexión, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos puede jugar en contra esta facilidad de conexión, ya que nos podemos pasar en alguna conexión y pues nos puede fallar el circuito como la vez pasada. Para esto vamos a tener que hacer la verificación, ¿verdad? Entonces, cuando yo activo el disyuntor, esto va a cambiar de color si se dan cuenta, y el motor no es activado. ¿Por qué? Porque recordemos que este interruptor no se activa de forma manual, sino de una forma eléctrica. Internamente tiene una bobina que va a generar un campo magnético y que va a ocasionar que estos platinos se cierren de forma automática o magnética, ¿verdad? Entonces vamos a poner stop y vamos a hacer la elaboración de este circuito. Esto es lo que se conoce como circuito de potencia. El circuito que realizaremos a continuación va a ser el circuito de control, que va a ser el encargado de tener los elementos o los contactos de protección que se van a abrir en caso de una sobrecorriente generada por el circuito.
La finalidad de entonces del relé térmico es precisamente, recuerden, cuidar la integridad tanto del circuito y los demás componentes que se puedan estar conectados en estas líneas de potencia, así como del motor eléctrico, porque al final son elementos donde tienen un elevado costo, ¿verdad? Y entonces, pues la finalidad es proteger dichos componentes. Entonces ya seleccionamos stop. Y algo que me gusta aquí a veces colocar son precisamente los motores, sí, pero tenemos nosotros la posibilidad de trabajar con lo que es 3D en algunos componentes, en este caso como el motor, y se ve de una forma un poco más, pues no sé, más interactiva, ¿verdad? Más coqueta, por decirlo de esta forma, y la verdad que le da una apariencia al circuito más real. Es muy importante la elaboración de estos circuitos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir trabajando todo lo que es el cableado, hacer la simulación y posteriormente pasamos a lo que es la elaboración del circuito en la maqueta didáctica y en esto ya tenemos nosotros todo nuestro circuito y únicamente vamos a cablear de una forma más segura porque nosotros ya vimos que el circuito nos está funcionando. Anteriormente nosotros hicimos un corto. ¿Para qué? Para ver que efectivamente nuestro software está precisamente monitoreando que no se hagan conexiones erróneas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a colocar lo que es el circuito de potencia, perdón, de control, ¿verdad? Para el circuito de control vamos a necesitar lo que son los contactos o los interruptores o pulsadores, así como también de los disyuntores, ¿verdad? Vamos a colocar ahora un disyuntor como el que habíamos trabajado, un disyuntor 1 que va a energizar a nuestro circuito de control. Y vamos a colocar lo que era la línea de fase. Vamos a buscar línea, está línea y neutro. Listo, por acá colocamos el neutro. Si desean, podemos cablear componentes. Ahora, vamos a colocar un interruptor que va a ser para el inicio del circuito. Vamos a colocarlo por aquí, el interruptor. Listo. Y vamos a buscar ahora la bobina. ¿La bobina de qué? Precisamente del contacto. La bobina que va a energizar a este circuito. Entonces vamos a ir a donde están bobinas y señalizaciones. Seleccionamos la primera, que es la bobina. Listo. Y ahora pues vamos a cablear el circuito. Listo. Ya tenemos cableado el circuito. Una vez realizado el circuito podemos empezar las pruebas, ¿verdad? Como es una prueba de simulación, vamos a dar play. Vamos a accionar nuevamente el... Ya, nos quedó corrido por aquí nos quedó suelto un interruptor. Vamos a eliminarlo. Listo. Entonces, damos play nuevamente, accionamos. Y vean cómo al accionar se acciona todo, ¿verdad? Entonces, necesitamos relacionar de la misma forma que hacíamos anteriormente. Entonces, esta conexión se las hice de forma intencional para que ustedes vieran algún detalle o contratiempo que pudiéramos tener. Como habíamos mencionado, vamos a darle doble clic aquí y vamos a darle nombre a esto. Vamos a asociar cada uno de los disyuntores con un nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle K1, que si se dieron cuenta, se accionaron los dos simultáneamente. Y esto va a ser también K, pero esto va a ser K2. Q2, perdón. Y ahora vamos a ir con el contactor. Contactores, vamos a ponerle K, ahora sí K1, y lo vamos a relacionar, que este sea también K1. Podríamos haber bien puesto KM1 tratando de seguir el formato original, ¿verdad? También nos funciona así. Vamos a darle play, vamos a accionar este circuito y ahora sí accionamos este. Entonces, si se dan cuenta, a la hora que accioné este contactor, este interruptor, este disyuntor, se activa la bobina del contactor de forma automática y se tiene
la activación o el giro simulado del motor. Algo que vamos a agregar a este elemento va a ser un interruptor pulsador para que este componente pues no esté trabajando de forma directa. Es decir, que si yo acciono el pulsador de forma, como lo habíamos hecho anteriormente, yo presiono el pulsador, se va a accionar el motor y no se accione inmediatamente que uno tiene el interruptor puesto. Vamos a poner esto, vamos a eliminar esta línea, vamos a poner el pulsador. Voy a poner un poquito desfasado para poder realizar la conexión de forma que yo esté seguro que se está realizando. Aunque no me guste porque queda un poco extraño el diagrama, pero para asegurar. Vamos a ver, nuevamente pulsamos, presionamos play aquí, ya no está accionado el motor. Presiono aquí y se acciona el motor. ¿Qué necesito para que esto se quede accionado constantemente? Pues vamos a utilizar lo que son los contactos auxiliares del contactor. Recuerden que el contactor va a tener, sí, las terminales A1, A2 que van a pertenecer a su bobina interna y sus terminales 1, 2 y 3 que son la entrada de alimentación, así como 2, 4 y 6 que van a ser sus salidas de alimentación. Va a contar también con elementos que van a ser contactos auxiliares precisamente para hacer esta autorretención de la bobina. Vamos a poner un contacto normalmente abierto, igual de la misma forma que lo habíamos hecho con los otros circuitos. Si se dan cuenta, esto se ha vuelto un poco repetitivo. Espero que con esto nos hayamos acostumbrado un poco al uso de los relevadores y lo que denominamos aquí como autorretención, ¿verdad? Le vamos a poner el mismo nombre, K1, porque todo esto pertenece al mismo componente, al mismo contactor, ¿verdad? Pues tenemos stop, vamos a cablear y vamos a cablear también. Perdón, estoy cometiendo un error a la hora de realizar el circuito. Vamos a poner este un poco más arriba, esta parte de aquí, porque recuerden, un dato importante, el platino o el contacto auxiliar debe de tener energía de forma directa, ¿verdad? A ver, voy a asegurar esta conexión que la verdad no me dejó satisfecho. Listo. Ahí estoy seguro, yo creo, ya tenemos corriente. Bien, voy a probar aquí que esté correcto en mi circuito. Presiono, presiono acá, presiono una vez y listo, ya se quedó girando mi circuito. Ahora bien, repito, esta es mi parte de control y esta es mi parte de potencia. Puedo agregar otro elemento más, algo con lo que ya también hemos trabajado, que van a ser los testigos. Entonces voy a poner en este caso un testigo luminoso, no un testigo intermitente. Igual puedo poner un testigo intermitente y puedo poner un testigo luminoso. Al final les repito, esto es para hacer pruebas, no importa. O eso es para, más bien para desarrollar habilidad el uso de este software. Pues ahí, ¿sí? Cuando tengan dudas, así como yo, que se está conectando, ¿no? Vuélvanlo a hacer, no importa. Al final esto es una gran ventaja, como les repito. Estoy cableando nuevamente con base, ¿verdad? A ver, negativo. Y cerramos circuito. Recuerden que aquí lo único que estamos haciendo es colocar estos testigos, que estos testigos también les puedo colocar un color
Ya por default traen predeterminado el verde. Y les puedo dar H1 y H2. Seleccioné el mismo, ¿verdad? H1. Listo. Y vamos a dar play. Activamos el break de potencia, activamos el break de control, damos inicio y listo. Ahí está funcionando nuestro motor, nos indica el giro del motor, tenemos testigos luminosos en nuestro tablero de instrumentos que nos están indicando que el circuito está en función. Bien, pues eso sería todo por este video. Posteriormente, pues haremos otro, instalando lo que ya habíamos hecho también con anterioridad, un interruptor de paro y lo que va a ser el uso precisamente de este relé térmico. Porque si se dan cuenta, su función debe ser abrir el circuito, ¿verdad? Cuando tenemos una sobrecarga y en este caso estamos simulando precisamente esa sobrecarga y no pasa nada. Entonces, posteriormente veremos cómo se usa ese interruptor.